Creo que es importante tener contacto en este momento con el doctor Armando Rosales. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México. Es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Y le sabe muy bien, el doctor Rosales, le sabe muy bien al tema del agua. ¿Por qué lo estamos buscando? Simple y sencillamente porque ayer en la mañanera el presidente de la República difundió a la opinión pública lo discutido el día previo con Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, con Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua. Discutieron la posibilidad de traerle agua al Valle de México. Agua, más agua, porque hace falta, porque no va a haber, por no sé qué. Se han dicho por parte de los expertos que hay un día cero, un día límite, para que si no llueve se acabe el agua. Y están poniendo como fecha el 23 de junio, 23-26 de junio próximo, después de las elecciones, por cierto. Entonces, le voy a poner lo que dijo el presidente de la República ayer sobre esta posibilidad, para comentarlo con el doctor Rosales, a quien saludo de antemano. Esto dijo el presidente ayer. Hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, ¿sí?, la ciudad, para aumentar el abasto. Y algo que es importantísimo, invertir en la reparación de las líneas de conducción, porque es considerable todavía la fuga de agua. El presidente de la República abundó que el acuífero donde se va a buscar el agua, allá en el estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, en la zona del Mezquital, también tiene que ver con las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fue un acuífero descubierto hace 20 años. Armando Rosales, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pepe, un gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. ¿Esto que propone el presidente es viable? Y si es viable, ¿cómo se llevaría a cabo? Porque es muy fácil decir, traeremos el agua del Valle del Mezquital a través del Estado de México, el aeropuerto, la zona de Santa Lucía y demás, pero ¿cómo hacerla llegar? Explícanos, por favor, tú sí le sabes. Bueno, es un tema complejo. Son 3 proyectos que se tienen considerados desde hace varias décadas para la ampliación de lo que se conoce como el sistema Cutzamala. Implica en un primer momento la culminación y ampliación de estos circuitos de distribución de agua potable alrededor de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, que son el macrocircuito y el acuaférico. Esos circuitos no fueron concluidos porque la capacidad del Cutzamala no fue suficiente en su momento para... se tenían contemplados 19 metros cúbicos por segundo como capacidad de diseño, y únicamente alcanzó en su momento de mayor suministro de caudal hacia la Ciudad de México 14.1 metros cúbicos por segundo. Ahora, estos 3 proyectos que se consideraron, era uno, el que se considera el acueducto del Poniente, que era traer agua desde el río Temascaltepec. Este es un proyecto de los 90s y generó conflictos muy fuertes sociales para 1995. Luego se volvió a tratar de retomar por ahí de 2016 para encauzar las aguas del río Temascaltepec en el Estado de México hacia la presa de Valle de Bravo. Era un proyecto que costaba en ese entonces 16,600 millones de pesos, y ese proyecto se tuvo que suspender por las protestas de los pueblos originarios en la zona del río Temascaltepec, y las protestas sociales ocasionaron la cancelación de uno de esos proyectos. Los otros 2 proyectos era el proyecto del Valle de Mezquital, que consiste en la perforación de alrededor de 150 pozos en la zona de Actopan y Mixquiahuala. Estos 150 pozos tendrían primero que potabilizarse, crearse una nueva planta de potabilización, y de ahí bombearse con un alto costo energético hacia un tanque elevado en la zona de Chiconautla, y de ahí distribuirse por gravedad hacia estos acueductos que tendrían que concluirse. Ese proyecto se estimaba a precios de 2018, lo que equivaldría hoy en 2024, alrededor de 20,000 millones de pesos. Es una inversión muy, muy costosa y permitiría abastecer únicamente 4.8 metros cúbicos por segundo. Esa era la capacidad de diseño que se tenía en ese momento.
Esos 4.8 metros cúbicos por segundo ha sido la reducción que ha tenido el Cutzamala en este momento. Entonces, una inversión de 20,000 millones de pesos nos permitiría únicamente satisfacer las reducciones que hemos tenido por la baja en el caudal y por la sequía que se ha enfrentado en el Cutzamala. Y el Armando, otro pero proyecto, te voy a interrumpir, ¿sí? pero esto ya está hecho o habría que construirlo. Explícanos, por favor, ¿y No se cuánto tiene que tiempo? concluir desde cero, Pepe, porque no, o sea, solamente se ¿Y tenían los proyectos cuánto tiempo te conceptuales. va a llevar? No, mucho tiempo. O sea, son proyectos de largo plazo. Tendría primero que autorizarse la perforación de los pozos, la construcción de las plantas potabilizadoras. Entonces, es un proyecto de mediano plazo. Por eso se anunció también esta medida emergente de la perforación de pozos adicionales en la zona de Zumpango y del aeropuerto Felipe Ángeles. Esta también representa un problema porque existió una veda por la sobreexplotación de este acuífero. El acuífero Cuautitlán-Pachuca se considera que estaba explotado en 56 millones de metros cúbicos al año desde hace varias décadas. Es un acuífero altamente sobreexplotado, igual que el de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y estos pozos que se explotarían también requieren obviamente de líneas de conducción y de acueductos para poderlos integrar a la red de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, los dos proyectos, este proyecto emergente que se anuncia de la perforación de pozos en Zumpango y este proyecto de explotación del Valle de Mezquital, no son proyectos que estarían listos para esta época de junio y cuando estén las secas, sino uno tomaría al menos 1 o 2 años, el proyecto de perforación de pozos en la zona del AIFA, y el proyecto del Valle de Mezquital es un proyecto que, si se autoriza y no hay conflictos sociales y pasa el impacto ambiental que se requiere y se demuestra que es un proyecto sustentable, tomaría al menos una parte importante del próximo sexenio. ¿Y cuál alternativa tenemos entonces de aquí a la fecha de junio ya señalada por expertos como el día cero? Creo que mencionaban el día 23. Ayer, por cierto, al presidente de la República le dijeron en la mañanera, le dijeron, no hay día cero, no va a haber día cero, no nos vamos a quedar sin agua. Sí, no nos quedamos sin agua porque seguimos extrayendo agua de los pozos. Habría una reducción importante del agua que recibimos del sistema Lerma-Cutzamala y que es de aproximadamente el 31% del agua que recibe al menos el Distrito Federal, y de una cuarta parte de la que recibe todo el Estado de México. O sea, seguiremos teniendo agua que se extrae de los pozos, del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los problemas que ya hemos comentado que eso conlleva. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de manera emergente? Una la planteó el propio presidente, que es disminuir las pérdidas en las redes de agua potable en la Ciudad de México e invertir de manera decidida en este momento en reducir esas pérdidas. Tenemos pérdidas que se estiman entre el 30 y el 40%, dependiendo si es en el Distrito Federal, bueno, lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a la zona metropolitana de la Ciudad de México, los municipios del Estado de México. Son pérdidas altísimas y ese es un primer momento. Y la otra se Es tiene como que si te quieres reinvertir. tomar un vaso de agua, llenas el vaso de agua y luego le tiras la mitad y te tomas lo que queda. Así ha pasado históricamente. O sea, hemos estado perdiendo el 40% del agua que Pero suministramos no a la le zona quieren metropolitana. invertir, no le quieren Se invertir pierde. a esto porque es muy caro y no se ve, no se nota y no vende políticamente hablando en votos. Pues son inversiones que no se ven. Ese es el problema de la infraestructura hidráulica y sanitaria, ¿no? Como no son estas grandes obras de infraestructura, pues ha sido un problema histórico que venimos arrastrando de varios sexenios, y ahora pues nos alcanzó con esta sequía prolongada que se ha tenido en Lerma Cutzamala, ya un punto de no retorno en el que se necesita ahora sí realizar inversiones decididas. Ojalá haya una ampliación presupuestal para este efecto, que se nos anuncie además con toda transparencia de cuánto van a ser estas inversiones, y se tiene que invertir primero en reuso y tratamiento de manera muy importante y en reducir las fugas que se tienen en todas las redes de agua potable en los municipios y en la Ciudad de México. Y ahí se tendrán que hacer transferencias también a los municipios del Estado de México para que puedan reducir esas fugas. Hay que recordar que no solamente es lo que antes era el Distrito Federal, sino los municipios mexiquenses también dependen del sistema Lerma-Cutzamala y también dependen de utilizar pozos del acuífero de la Ciudad de México. Nos hace una pregunta el público a través de redes, nos dice, ¿el agua que se pretende traer tiene los niveles de sodio y sólidos totales permitidos para consumo humano? ¿Qué hay de la presencia de arsénico, por ejemplo?
Bueno, tienen que hacerse esas pruebas de calidad en el agua del Valle de Mezquital. En el caso del Valle de Mezquital, se considera que si bien es un acuífero que se encuentra en un equilibrio dinámico en este momento, requeriría de la construcción de plantas de potabilización y de medir la calidad del agua. Se considera viable o se consideraba viable en los proyectos y en los estudios que se hicieron de preinversión por parte tanto de la CONAGUA en su momento como a algunas instituciones académicas que participaron en el diseño de aquellos proyectos, pero efectivamente se tiene que evaluar de manera integral en este momento no solamente el impacto ambiental que tendría en el Valle del Mezquital, sino también esa agua si cumple con los estándares de calidad que se requieren suministrar hacia la red de distribución de la Ciudad de México. En pocas palabras, lo anunciado ayer por el presidente, sí, es viable, punto número 1. 2, es muy costoso. Y 3, falta mucho tiempo para que se convierta en una realidad. Y de aquí a junio, si no llueve, estamos fritos. Coincido plenamente contigo, Pepe, y así es. Son proyectos muy costosos y de muy largo plazo y que requerirían además de un trabajo político serio para evitar los problemas que se suscitaron, por ejemplo, en el acueducto de Temascaltepec, que ya vimos en 2 ocasiones, en 1995 y en 2016, una fuerte oposición por parte de los pueblos originarios alrededor de esas zonas de explotación de las que se pretende traer agua a la Ciudad de México. Habrá que salvar ese escollo, el escollo político. Te agradezco mucho, Armando Rosales, la oportunidad de saludarte, doctor. Como siempre, es un gusto. Gracias, un gusto, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Armando Rosales, él es doctor en estudios urbanos ambientalistas del Colegio de México, profesor de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. El asunto, le digo, no es un asunto sencillo ni tan facilito como lo estaban planteando ayer desde la más alta tribuna del Ejecutivo, es decir, desde Palacio Nacional.